Entonces, buenas tardes. Hoy seguimos con las exposiciones y el compañero nos va a hablar de historia de la física. Entonces, la palabra al compañero. Bueno, buenas tardes, muchachos. Pues voy a explicarles lo de la historia de la física un poco. Traté de encasillarlo en épocas y también un poco enmarcar la parte de la física mecánica, que es la que nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es física, no? Empezando por esa parte, entonces vemos que viene la palabra griega physis, que es naturaleza. Entonces es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, la energía, del tiempo, sus espacios y sus interacciones, o sea, fuerza. La física tiene unos sistemas físicos que se caracterizan pues por la ubicación del espacio-tiempo, pues también tienen que ser un espacio definido de evolución temporal, y también debe poder asociar una longitud física. Entonces, bueno, si uno se pregunta desde dónde física, desde cuándo el ser humano está haciendo física, uno se puede remontar a cuando le tocó al ser humano hacer fuego para poder hacer sus utensilios de casa y pues para poder cocinar su carne, o bueno, no sé. También se puede hablar de física cuando se inventó la rueda, por ejemplo, para poder realizar medios de transporte, entre otros. Entonces, la física comprende desde lo más minúsculo, que es el átomo, hasta lo más denso, que es todo el universo. ¿Listo? Pasando por todas las fenómenos cotidianos a los cuales estamos, que vemos en nuestro entorno, ¿no? Entonces, prácticamente todo está compuesto de física, entonces, o sea, todo se puede estudiar a través de la física, lo que quiero decir. Entonces, bueno, la física tiene varios campos y, como les digo, la traté de marcar en varias épocas. Entonces, pues está la física antigua, la física clásica, que la que nos interesa, donde esta es la mecánica, está la termodinámica, la mecánica ondulatoria, la física electromagnética. Dentro de la física moderna, pues tenemos entonces la relatividad, la mecánica cuántica, física de partículas, física gravitacional. Y dentro de la física contemporánea, entonces vemos que aparece la termodinámica fuera de equilibrio, la dinámica no lineal, los sistemas complejos, la física mesoscópica y la nanofísica. Entonces esos son como en general los campos que comprende la física. Entonces, en la prehistoria, como les decía, muchachos, pues se inventó el fuego, que pues servía para muchas cosas, o para calentarse las noches y hacer sus utensilios de casa, etc. Y pues para cocinar. En la física de la prehistoria también pues encontramos la hechura de muchas herramientas que ellos tenían, ¿no? Como la lanza o los cuchillos para poder cortar, y todas estas cosas pues son hechas a través del fuego. Si pasamos un poco más adelante a la física antigua, y bueno, pasamos por la invención del fuego, pues no invención sino más bien descubrimiento del fuego y la invención de la rueda. Entonces encontramos a grandes culturas que se enfocaron mucho en descubrir cómo era el mundo para su época. Entonces tenemos a los chinos, a los asirios y egipcios y a los griegos. Los egipcios se especializaban más que todo en las matemáticas como tal. Manejaban muy bien lo que es la suma, la resta, la división y la multiplicación. De allí podríamos decir que en parte salió el teorema de Pitágoras, o sea, basado en los cálculos y los avances que hicieron los egipcios. Por el lado de los chinos, ellos hicieron avances físicos y pudieron inventar la brújula. Ese fue como y pues obviamente también se les atribuye toda la física que tenían que aplicar para sus construcciones, como lo son
bueno, las esfinges y las pirámides, que pues obviamente necesitaban de una física muy avanzada para su época para poder construirlas. Y pues como podemos ver eran muy buenos, pues muchas de ellas todavía siguen en pie después de 2000 años. Y de parte pues de los griegos entonces pues tenemos a muchos físicos. El más representativo de la época, pues no el más representativo sino como el primero de esta época fue Tales de Mileto. En la antigüedad los que tenían a cargo la física eran los sacerdotes, entonces le daban un significado muy mitológico a todo lo que era la física. Entonces que el dios del trueno hace que llueva, o bueno, en fin, no sé, de dioses griegos. Entonces a Tales de Mileto le tocó enfrentarse a todos estos sacerdotes para tratar de explicar pues, los fenómenos. Él fue capaz de predecir un eclipse, por lo que ganó ahí bastante reputación, y descubrió las propiedades magnéticas de algo que se llamaba la magnetita. ¿Listo? Él vivió más o menos entre 640 y 546 a.C. ¿Listo? Bueno, bien, la Edad Antigua. Entonces, vemos que aquí tenemos a Aristóteles, entonces es considerado como el padre de la lógica y de la biología, pues pudo establecer los fundamentos lógicos sistémicos. Lo que pensó Aristóteles y lo que planteó no fue refutado por nadie antes del siglo XIV. O sea, Aristóteles vino siendo vigente más o menos por unos 1500 años, más o menos, todo lo que él se había dado cuenta en esa época. Bien. Después tenemos a Arquímedes, que entonces él postuló, bueno, creó la estática de los cuerpos sólidos, la ley de la palanca y la ley de la hidrostática, que se llama también principio de Arquímedes. Podría decirse que él es el padre de la hidrostática, pues postuló las bases de la misma. Bien, aparte los griegos tuvieron otros físicos muy importantes, como Aristarco, que propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, o por lo menos dio nociones de ello. Heráclides, que también postuló la rotación de la Tierra en su propio eje, y Erastótenes, que intentó dar las primeras dimensiones a la Tierra. Hicieron grandes avances en la óptica. Bueno, Euclides, no sé si lo tengo aquí también, no. Euclides enunció las leyes de la refracción de la luz, de la reflexión de la luz, y Cleómedes de la refracción. Entonces, como vemos, los griegos fueron muy, digamos, audaces para poder darse cuenta de todas estas, de todos estos fenómenos, sin tener, pues, digamos, la tecnología que tuvieron otros físicos un poco más adelante. Bien, dentro de la Edad Media, que viene comprendido desde 476 a 1453, entonces tenemos a muchos físicos importantes. Tenemos, por ejemplo, a Abul Wefa Ali Sufi, que era árabe. Empleó por primera vez el péndulo para medir el tiempo, ¿de acuerdo? Tenemos a Ibn Yunis, que también trató de explicar la refracción de la luz, y explicó el fenómeno del crepúsculo. Si todos saben lo que es un crepúsculo, ¿no? ¿No? Cuando el sol baja y... ¿sí? Exacto. Crepúsculo sería exactamente después de la puesta del sol, o sea, es entre la puesta del sol y la noche. ¿Sí?
O sea, es antes atardecer, después hay puesta del sol y crepúsculo es el tiempo, como los 15 minutos que siguen a la puesta Que del se sol. baja el sol y que desaparece totalmente. O sea, después que haya desaparecido, ¿sí? Antes que sea noche. Bien. Bueno, entonces vemos que también aparecen físicos muy importantes como Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico, de los cuales, pues, de Da Vinci uno puede decir muchas cosas, ¿no? Pues él no era solo físico, sino pues también pintor, artista, bueno, tenía muchas facetas. Él vivió en una época violenta, por lo cual fue importante pues, lo que hizo pues, a través de lo que él hizo, pues tuvo reconocimiento y se pudo alejar un poco de esa vida. Y realizó algunos avances en la mecánica, en la hidráulica y en la arquitectura. Trabajó mucho el concepto de la Tierra esférica y fue la primera persona que empezó a hablar de un concepto del universo infinito. Bien. De parte de Copérnico, entonces él tuvo una obra que pues ya postulaba la teoría como tal de la heliocéntrica, ¿cómo es? Heliocéntrica. Esta habla de que pues la Tierra no es el centro del universo, sino que él hablaba ya que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. Como ya habían postulado los griegos. Sí, pero él dijo como la teoría ya la postuló, digamos, como más avanzado. Bien, bueno, tenemos otros físicos como Evangelista Torricelli, que inventó el barómetro de mercurio, con el cual demostró la presión atmosférica, la existencia de la presión atmosférica. Otto van Enrique, que inventó una máquina neumática y experimentó, fue la primera persona que experimentó los efectos del vacío con esta máquina que inventó. Bien, Leonardo da Vinci trabajó sobre los movimientos del agua, la cinética del viento y, como decía, la teoría del universo infinito. ¿Qué más les puedo decir de Leonardo da Vinci? Bueno, esta es como la teoría de lo que postuló Nicolás Copérnico, entonces la teoría heliocéntrica, y por eso se denomina como el padre de la astronomía moderna. Bien. Ya pasamos un poco a la época moderna. Bien, entonces acá tenemos la física clásica mecánica, ya un poco entrados en lo que nos interesa. Entonces, pues como vemos, la física mecánica clásica es la ciencia que estudia los movimientos, las leyes del comportamiento de cuerpos físicos macroscópicos en reposo y a velocidades pequeñas comparadas con la luz. Sabemos que pues, las leyes de Newton no se pueden aplicar a grandes velocidades, pues hablando de velocidades de la luz o cercanas. Bien, en esta época ya se puede decir que las personas que hicieron grandes avances fue Tycho Brahe y Johannes Kepler. Ellos también estudiaron mucho los objetos celestes y bueno, desarrollaron una teoría del movimiento planetario en el cual pues Kepler escribió una descripción cualitativa de la gravitación. Ellos ya los nombro porque pues hacen parte un poco de esta época y pues de lo que nos compete en este curso. Bien, entonces hablemos de Galileo Galilei. Él vivió de 1564 a 1642. Fue un gran, o sea, él hizo muchos aportes a la física moderna. Él era astrónomo, físico, ingeniero, matemático, entre muchas otras carreras que tuvo. Él estuvo muy ligado a la revolución científica y bueno, fue una persona muy importante.
Él descubrió algunas leyes del péndulo observando las lámparas de la catedral de Pisa. Entonces, como ven, también utilizaba, pues, o sea, siempre se ha utilizado, es una constante que se utiliza la observación como un método de investigación para los físicos. Se considera como el padre de la física moderna, pues por todos los avances que tuvo, que los pueden ver ahí, pues perfeccionó el telescopio, construyó el termoscopio, inventó el anteojo binocular, descubrió pues las leyes del péndulo, que era lo que les mencionaba, construyó una balanza hidrostática y estableció las leyes de la caída de los cuerpos. Aquí, en este punto, ya se puede hablar de que la física que había postulado Aristóteles se rompe, queda en el pasado. ¿De acuerdo? De aquí para adelante, pues ya hay otros términos y como otras teorías planteadas a partir de él. Bien. Ya entonces hablemos de Isaac Newton, que pues desarrolló las leyes de la mecánica y él pues las explicó de forma matemática. Entonces vemos la ley de la gravitación universal, que pues para ese tiempo era universal. Pues ahí está la fórmula que él utiliza, pero sin embargo esta pues es parecida a la ley que formuló Galileo de la caída de los cuerpos. Sin embargo pues Newton la trabajó un poco más y le dio una explicación como tal matemática. Bien, pues acá tenemos las tres leyes de Newton. Entonces pues tenemos bueno, en la ausencia de fuerzas exteriores, todo cuerpo continúa en su estado de reposo, de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que actúe sobre una fuerza que le obligue a cambiar de dicho estado. Ya las voy a explicar más adelante, pero pues prácticamente están las definiciones de cada una allí. La segunda es la variación del momento lineal de un cuerpo es proporcional a la resultante total de las fuerzas actuando sobre dicho cuerpo y se produce en la dirección en que actúan las fuerzas. Y la tercera, por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este realiza una fuerza igual pero de sentido opuesto sobre el cuerpo que la produjo. Bien, entonces la primera ley entonces es la inercia. Bien. Bueno, no sé si alguien tenga dudas sobre esta ley para poder explicarle un poco más. ¿Cuáles les vamos a explicar en clase durante de acuerdo. Solo como a revisión. Pues es bueno que las menciones, pero no necesariamente. Vale. Bueno, la segunda ley, aquí traté de explicarla, pues como dice el profe, las vamos a ver más adelante en clase. Y la tercera ley de acción-reacción. Bien, eso fue lo que propuso Isaac Newton, que es pues, bastante importante para este curso. Además de todo, pues, las leyes, Isaac Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan los cuerpos celestes son las mismas. Descubrió el espectro de color que se observa a la luz blanca pasar por un prisma. Que más argumentó la posibilidad de que la luz estuviera compuesta por partículas y no por ondas. Formuló la ley de conducción térmica, es el autor de diversos estudios sobre la velocidad del sonido en el aire, el autor de una teoría sobre el origen de las estrellas y junto a Lewis, uno de los máximos contribuyentes al desarrollo del cálculo integral y diferencial. Pues esto me pareció importante mencionarlo, pues fue una persona muy interesante. Sobre esta época también se puede hablar de Thomas Young, desarrolló la teoría ondulatoria de la luz y describió las interferencias de la luz. Michael Faraday entonces creó el primer motor eléctrico y explicó la inducción y describió la ley de la conservación de la energía. También propuso la primera evidencia de que la electricidad y el magnetismo tenían relación entre ellos. Eso hasta antes de él
pues sí lo habían trabajado otros físicos, pero no lo tenían como muy claro. Aquí tenemos a James Clerk Maxwell. Él es el padre de la teoría del electromagnetismo. Trabajó sobre algo que él decía que la luz, el magnetismo y la electricidad se manejan sobre un mismo campo, al cual llamó pues, el campo electromagnético. Entonces ahí describía pues, los fenómenos. Explicaba también que las ondas pueden repelerse o atraerse según la dirección hacia la que se dirijan y se propagan libremente a la velocidad de la luz y pues verlas depende de la longitud de la onda. Bien. Pues bueno, describió la propagación de las ondas de luz en vacío. Aquí tenemos a otros importantes físicos que fueron primordiales pues, para esta época, que son George Stoney, que propuso la teoría del electrón y aproximó la masa del mismo. Acá ya pasaste la física moderna, ¿correcto? Pues aunque no lo has dicho. Sí. Ya estamos pasando a final de 800 y 1900. Entonces ya estamos... Sí, es que es una época donde el cambio se hace como... Sí, entonces ya no estamos en la parte de física clásica, sino ya estamos en la física moderna con esas teorías. Dale. Ok. Wilhelm Röntgen inventó los rayos X y los esposos Marie y Pierre Curie trabajaron sobre la separación de los elementos radioactivos. Pues acá se pueden mencionar otros científicos como Daniel Fahrenheit, pues que de él se le puso el nombre a los grados que él maneja con la medición que él tiene. Thomas Franklin, creo que es Thomas, él inventó pues, como todos saben, la bombilla, MERS, entre otros. Aquí tenemos entonces ya a Joseph Thomson. Él hizo este gráfico sobre el átomo en el cual pues trataba de explicar pues, el funcionamiento del mismo a través de esta gráfica. Bien, tenemos entonces a Max Planck, que fue pues un científico alemán considerado como uno de los mejores del siglo XX. Pues realizó la introducción a muchos conceptos de la física cuántica y de la mecánica cuántica. Y pues por lo mismo explicó muchos fenómenos a nivel microscópico. Entonces ya tenemos a este señor que se llama Albert Einstein. Bueno, pues él ya trabajó, él fue premio Nobel en 1921 de física al postular, al explicar el efecto fotoeléctrico y pues se le considera el padre de la bomba atómica. Realizó muchos estudios sobre la descomposición atómica. Sí, esto no es exactamente correcto, o sea, él no trabajó en la realización de la bomba atómica, ¿sí? De hecho era pacifista, pero pues sus teorías, como él desarrolló las teorías de la relatividad y todo eso, pues fueron a la base también de la bomba atómica, pero no se puede considerarlo responsable de la bomba atómica en ningún sentido. Okay. ¿Sí? Bien. Bueno, fue pionero pues con su teoría del quantum, radiación, pues lo cual fue importante pues para la tecnología láser y para todos los sistemas de posicionamiento global o GPS. Tenemos a Niels Bohr, que propuso un modelo atómico pues basado en la cuantificación que le permitió pues tener un espectro acerca del
del átomo del hidrógeno. Ese señor también fue premio Nobel en 1922, pues por la misma idea que acabo de mencionar. Tenemos a Werner Heisenberg, él fue Nobel en 1932. Pues ya él explicaba un poco mejor el núcleo del átomo que es actualmente vigente. ¿De acuerdo? Aplicó pues mecánica cuántica para el principio de la indeterminación. Bueno, bien, finalmente tenemos a Stephen Hawking, que trabaja sobre agujeros negros y teoremas espaciotemporales. Está actualmente en vida y realmente no sé si él se ha ganado ningún Nobel. No, creo que no. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿Vale? Entonces, gracias a los compañeros, pues como la exposición estuvo bien, sobre todo por la parte de mecánica clásica, que es la que nos interesa más desde cero. Entonces, gracias por su atención y pues si no hay preguntas, nos vemos el viernes. Que tengan buena tarde.